En este vídeo vamos a hablar de dos tipos de personalidades seductoras. Bueno, a estas alturas todos ya hemos oído hablar del macho alfa, de ese hombre que es muy seguro de sí mismo, que en teoría gusta mucho a las mujeres, que es muy confiado, que tiene mucha seguridad en él mismo, que va por ahí con ese aire de gatito y de dominio que resulta muy poderoso para los demás. Bueno, este famoso macho alfa ha sido muy invocado por muchos gurús de la seducción como un poco el prototipo de hombre seductor, el prototipo de hombre que gusta a las mujeres y que tiene muchos líos con mujeres y el prototipo de hombres que arrasa entre las mujeres, por decirlo así. Bueno, este macho alfa, este hombre que es muy seguro, que es muy confiado, que va con ese aire de dominio y que no tiene, digamos, problemas en empezar interacciones con cualquier mujer porque parece que está en otro nivel, digamos. Pues este tipo de hombre, de alguna manera, este tópico ha sido muy usado por la comunidad de la seducción y por muchas personas que han reflexionado sobre el atractivo masculino. Bueno, verdaderamente, cuando yo empecé mi reflexión, pues yo también sobre este mundo de la seducción, el gustar, las parejas y todo eso, pues yo también, de alguna manera, quizás caí también en el error del macho alfa, de este hombre que es muy confiado y que arrasa entre las mujeres a base de extroversión y a base de gallardía, y a base de ser así muy, muy, digamos, echado para adelante. Pero en posteriores reflexiones, yo en principio, como digo, acepté un poco que este era el hombre que gustaba a las mujeres. Pero en posteriores reflexiones yo me di cuenta de que esto era mucho más complicado que todo eso. Bueno, quizás una de las cosas que me hizo a mí darme cuenta de eso fue que yo mismo, a la hora de ver mis gustos sobre las mujeres, yo me di cuenta de que a mí por lo general no me gustaban especialmente esas mujeres muy gallardas, esas mujeres muy echadas para adelante, esas mujeres muy valientes. Yo me di cuenta que, por ejemplo, a mí me tendían a cautivar más mujeres un tanto introvertidas, pensativas, reflexivas, algo delicadas, tranquilas. Y por tanto, yo con todo esto, poco a poco empecé a, digamos, a hilvanar fino y me di cuenta que a grandes rasgos había dos tipos de personas que se pueden considerar atractivas o muy atractivas. Pues eso encaja en lo que hablamos, dos tipos de personalidades seductoras. Y bueno, y nos preguntamos, ¿cuáles son estos dos tipos de personalidades seductoras y atractivas de las que yo me di cuenta que existían y que eran tan distintas entre sí? Bueno, hemos hablado del macho alfa, pero después hemos hablado de las personas tímidas y que a mí me gustaban, por ejemplo, las mujeres tímidas, reflexivas, tranquilas. Por lo general, un poco menos las mujeres, digamos, inquietas, demasiado pesadas, demasiado cargantes. Yo tiendo a escapar de ese tipo de mujer, a veces casi literalmente corriendo. Mm, pues eso, hemos hablado del macho alfa y después de las personas tímidas y reflexivas. De alguna manera, eso ya nos da ideas a qué dos tipos de personalidades seductoras nos estamos refiriendo. Evidentemente, pues empezado hablando de extrovertidos, de personas activas, de personas con mucha confianza en sí mismos, y por tanto aquí tendríamos el primer tipo de persona seductora que existe a grandes rasgos, que es la persona extrovertida seductora, por llamarla de alguna manera. Después nos hemos pasado un poco a... Hemos ampliado la reflexión y nos hemos dado cuenta de que a veces la timidez y la introversión también puede ser muy seductora. Y este va a ser un poco nuestro segundo tipo de persona seductora que existe, que es, digamos, el introvertido seductor. Bueno, por tanto, los gurús de la seducción en gran parte estaban, digamos, confundidos, porque el macho alfa puede gustar, pero comúnmente no gusta, porque a muchas mujeres, digamos, esos tíos con tanta fuerza en sí misma, que son a veces un poco que se pasan de fuerza y a veces incluso son pesados, son cargantes, no son muy reflexivos, pues tienen también muchas cosas malas que pueden no gustar. Aunque por supuesto tienen cosas buenas como su actividad, su extroversión, su fuerza, un poco su liderazgo. Pero también tienen cosas malas como que no son tan reflexivos, que no suelen ser tan inteligentes, no suelen ser tan intelectuales, no suelen ser tan refinados de alguna manera. Por tanto, vemos que el macho alfa podríamos considerarlo en ciertos aspectos un tipo de persona seductora, pero en otros aspectos podríamos ver que sería un tipo de persona antiseductora. Por tanto, vemos que, como dice el refrán, no es solo todo lo que reluce y el macho alfa puede gustar, pero también puede que no gustar. Por eso mismo, el último consejo, voy a contar una mentira, el último consejo que le daría a una persona tímida para que tuviese más éxito con las mujeres es que se convirtiese en un alfa, en vez de un poco potenciar un poco su peculiar forma de ser. Pero esto, como acabo de decir, es una mentira, porque también podría ser el primer consejo que le daría a una persona tímida para que se le diesen mejor las mujeres, es que se convirtiese en un alfa, porque eso le iba a dar la garra, le iba a dar la fuerza, le iba a dar la capacidad de interacción social que le falta. O sea, es un consejo el ser más alfa, el ser más decidido, el ser más valiente, que es bueno y es malo a la vez. Y es bueno, ya empezamos para terminar el vídeo
ahora mismo analizar, digamos, nuestros dos tipos de personalidades seductoras. Es el consejo este de ser más alfa para, digamos, que se te den mejor las mujeres, que es el típico consejo que dan los gurús de la seducción. Como decimos, es malo porque verdaderamente eso nos impedirá sacar lo que hay de nuestra personalidad propia y cultivar nuestra propia personalidad, y en vez de hacer eso, imitaremos a otra persona. Pero también es muy buen consejo para las personas tímidas, porque serán más gallardas, serán más bravuconas, serán más, digamos, decididas, serán más valientes, y eso les puede venir muy bien porque practicarán, cogerán experiencia, irán cogiendo confianza social. Bueno, yo cuando empecé hace ya más de 2 años un poco mi terapia para la cura de la fobia social, y eso ya lo saben mis lectores, que yo un poco adopté esa idea del macho alfa, de ir muy decidido, de ir muy, con mucha fuerza, de hablar con todo el mundo sin vergüenza. Y curiosamente a mí eso me vino muy bien, pero después yo me di cuenta de que esa no era mi personalidad. Y aunque algo de eso quedó dentro de mí, yo tuve que cambiar un poco a mi forma de ser, que es más introvertida, que es más tranquila, que es más reflexiva, es más, no sé, refinada, por decirlo así. Aunque yo pude hacer de bruto, y algo de bruto se me ha quedado, si es que no lo traía ya de antes. Bueno, pues decimos, hay dos grandes tipos de personalidades seductoras, ya para terminar el vídeo. No una, como dicen los gurús, que otras formas, como decimos, creerse esa mentira, creerse que el macho alfa seductor puede ser positivo, aunque por supuesto es una mentira que tiene que tener un fin, como todas las mentiras realmente. Como decimos, hay dos grandes tipos de personalidades seductoras, tanto de hombres como de mujeres. Uno es el extrovertido seductor y otro es el introvertido seductor. No hay uno especialmente mejor que otro. Ambos pueden gustar mucho, ambos pueden gustar poco, ambos tienen sus puntos débiles, ambos tienen sus puntos fuertes, y de alguna manera cada uno seduce con cosas distintas, y cada uno también desagrada un poco con cosas distintas. O sea, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y con esto ya terminamos el vídeo, con las características, puntos fuertes y puntos débiles de nuestros dos personalidades seductoras, que es el extrovertido seductor y el introvertido seductor. Bueno, empezamos. Uno, el extrovertido seductor. ¿Qué características tiene? Bueno, pues este sí es el macho alfa. Es el típico tío decidido, el típico tío que habla con todo el mundo con una confianza enorme y que tiene una energía brutal, que tiene una gran capacidad de liderazgo, que parece que todo el grupo lo siga a él, porque es un poco, casi parece el macho dominante de la manada. Bueno, este tío enamora con su seguridad, enamora, esto ya son las cosas positivas, su seguridad, su capacidad de espontaneidad. Se fija sobre todo en el mundo externo, las fiestas, la gente, ir a cenar. Tiene una conversación buena, pero no demasiado profunda, no es demasiado reflexivo, aunque esto ya casi lo metemos en las cosas malas. Así que seguimos con alguna cosa buena de este extrovertido, es seductor. Bueno, como es muy sociable, empatiza bastante con los demás, siempre se suelta mucho en situaciones sociales. Eso lo hace muy ligón, porque claro, si está siempre hablando con chicas, si está siempre coqueteando con ellas o socializando con ellas, pues es normal de que ligue más, de que si tú estás todo el día en casa y no haces eso. Así que es una persona muy sociable, y por lo general no tiene problemas para encontrar pareja, porque su sociabilidad es tan expandida que le resulta muy fácil. En el lado malo está, pues que el lado malo de este extrovertido seductor es que es poco reflexivo, no es demasiado delicado, no es demasiado sensible, no son tan inteligentes como los introvertidos seductores de los que hablaremos ahora. Y por lo general, en principio lucen mucho, pero después, con un poco más de tiempo, cuando lo conoces en profundidad, quizás lo veas más limitado que al otro, que le pasa al contrario, al que vamos a hablar ahora, al introvertido seductor. Ya le pasamos ya. El punto número 2 de personas seductoras es la personalidad seductora del introvertido seductor. Bueno, pues todos conocemos al poeta, a esa persona carismática que está un poco rasgada y que es un poco de alma, y que es un poco insociable, un poco a veces esquiva. Esta persona tiene que madurar mucho, porque le cuesta mucho más madurar al introvertido seductor que al extrovertido seductor. Por eso ellos quizás saquen mejor rendimiento a partir de, quizás ya mirando más a los 30, y el extrovertido seductor mirando más a los 20, incluso a los 15, a los 14, a los 13. Es más precoz de alguna manera. El introvertido seductor es más tardío, le cuesta mucho madurar, le cuesta mucho aprender a tratar con la gente, tiene un cerebro demasiado sensible. Es el típico poeta un poco que tiene, digamos, muy buena cabeza, que es muy inteligente, que quizás se le dé bien la informática, las matemáticas. Es muy bueno para las cosas intelectuales. Además tiene muchas actividades intelectuales que fascina a los demás con ellas, y además él se hace, digamos, más amplio de alma. Por eso mismo es un poco lo contrario que... Es un poco lo contrario
que el extrovertido seductor, si el extrovertido seductor, su mundo es fuera, la fiesta, la gente, en los bares, el introvertido seductor, su mundo está dentro del, sobre todo, los libros, los pensamientos, los sentimientos, sobre todo él vive mucho en su cabeza y en su casa, de alguna manera. Por tanto, ya podemos casi ver las cosas buenas y malas del introvertido seductor. Entre las cosas buenas está es que son personas muy carismáticas, muy profundas, reflexivas, delicadas, elegantes, son muy sentimentales, entienden muy bien a los demás. Por lo general pueden tener una capacidad de fascinar con su conversación muy amplia, su conversación que es más profunda siempre, aunque quizás menos habitual que la del extrovertido seductor. Esas son cosas buenas. Desgraciadamente también tiene cosas malas, como que pueden aparentar un poco aburridos porque salen poco de casa, porque prefieren los libros antes que la discoteca. Son a veces poco sociables, no han encontrado, digamos, un camino tan directo hacia los demás como el extrovertido seductor, y les cuesta a los demás mucho. Con las mujeres pues también les cuesta más, tienen de alguna manera que madurar mucho, mucho más para poder conseguir un poco la misma capacidad, digamos, para tratar con mujeres que el extrovertido seductor. Y aunque sean tan delicados, pues verdaderamente a la hora de la verdad pues se pueden atascar y sus sentimientos, y además de ese halo un poco de persona oscura, de persona sombría y aburrida, pues también puede jugar en su contra. Aunque es quizás le pasa lo contrario que al extrovertido seductor. En este caso, dan una primera impresión mala porque parecen personas paradas, personas estancadas, personas ahí muy cortadas, a diferencia del extrovertido seductor, pero dan una segunda impresión mejor porque empiezas a ver su profundidad, que tiene un alma realmente muy delicado y una sensibilidad muy interesante, además de que son personas de que según se van abriendo, van transformándose bastante. Por tanto, tiene, igual que el extrovertido seductor, el introvertido seductor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, y ya para terminar, yo creo que todos podemos aprender unos de otros. Y yo, aunque originalmente tiraba más a este segundo tipo, seductor o no, que es el introvertido, pues yo he aprendido muchas cosas del extrovertido, he aprendido a ser más activo, he aprendido a disfrutar de la fiesta, he aprendido a salir más por ahí, a ser más líder, a ser un poco más, más digamos, sociable y tener, digamos, una actividad en el trato con los demás, y en el ir a los sitios, y en el aprender a ir a un bar, y en el simplemente irme por ahí a correrme una buena juerga sin acordarme de nada más. Esas cosas a mí me han dado ese hervor que me hacía falta y me ha hecho, digamos, madurar como introvertido, pero a su vez también aprender a ser un poco extrovertido. Por tanto, como podemos ver, estos dos tipos no se tienen por qué excluir y podemos aprender un poco de tanto de nuestro tipo propio, sea introvertido seductor o extrovertido seductor, porque os aseguro que aquí todos somos seductores, como del otro tipo. Y es algo que nos puede venir muy bien, sobre todo si somos introvertidos. Tenemos que aprender un poco los secretos del extrovertido porque verdaderamente a mí eso me ha venido muy bien. Hacerme medio extrovertido me ha venido muy bien. Y quizás yo recomiendo eso a todos los tímidos del mundo, que aprendan un poco también a ser extrovertidos. No sé hasta qué punto puedo recomendar lo contrario, o sea, al extrovertido seductor que aprenda al introvertido, porque creo que el extrovertido seductor es muy activo y no verá estos vídeos, no leerá este blog. Pero bueno, de alguna manera quizás a él también le venga bien eso. Ya lo constataremos, a ver si algún extrovertido seductor nos escribe y nos dice que ha podido transformarse y ha aprendido a reflexionar, cosa que de momento no sé yo que haya pasado nunca, pero bueno, estaremos atentos a ver si hay noticias.